pues comenzamos. De antemano, muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Es un gusto saber que ya hay registros nuevos y registros conocidos. Como ya saben, este webinar es introductorio al curso de armado de dossier para medicamentos. Ustedes, por el simple hecho de estar presentes el día de hoy en este webinar, ya tienen un costo especial para el curso completo. Les dejaremos una liga con todos los detalles para que los puedan consultar. Pues bienvenidos y bueno, sin más preámbulo, me permito presentar a la ponente del webinar del día de hoy. Ella, además de ser una excelente persona, es una excelente profesional, la QFB Adriana Martínez Martínez. Ella es egresada de la Facultad de Química de la UNAM, cuenta con diplomados en Desarrollo Robusto de Medicamentos y Bioequivalencia por parte de la UNAM, desarrollo de habilidades gerenciales y dirección y desarrollo de negocios en el ITAM. Actualmente cursa especialización de Derecho Sanitario en la Facultad de Derecho de la UNAM. Experiencia en el área regulatoria, amplio conocimiento en el ciclo de vida y mantenimiento de productos tanto de síntesis química como biotecnológicos, moléculas nuevas, genéricos, biológicos, huérfanos, herbolarios, homeopáticos, vitamínicos, así como dispositivos médicos y demás insumos para la salud. Ella se ha desempeñado en la industria farmacéutica como química analista y química de validación de áreas y sistemas críticos. Del 2007 al 2018 se desempeñó en diversos puestos en la COFEPRIS como dictaminadora especializada de medicamentos, gerente de medicamentos alopáticos y como subdirectora ejecutiva de fármacos y medicamentos. En la misma institución colaboró en proyectos y actividades en las que destacan la estrategia de liberación de genéricos, perito de patentes farmacéuticas y coordinadora de las reuniones del Comité de Moléculas Nuevas y Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos. Por último, pero no menos importante, ella colabora en los comités de evidencia científica y asuntos regulatorios de AMEPRES. Y bien, pues me permito cederte la palabra, Adriana. Para Profarma es un gusto tenerte como ponente el día de hoy. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Liz, por la presentación. Muchas gracias a todos por conectarse. Justamente estoy viendo en el chat muchas personas conocidas. Anoté un par. Saludos a Tomás Quirinos. Un gusto de saludarte por este medio. Ana Dorantes. Veo muchos nombres conocidos. Digo, algunos de los que pude ver que me están saludando. Es un gusto estar con ustedes. Y bueno, sí, este es un webinar introductorio. Gracias a Profarma por la oportunidad de compartir. La verdad es que le comentaba a Alice que siempre es un gusto compartir con todos. Finalmente, en sesiones como esta, lo que hacemos es que todos compartamos las experiencias que tenemos y justamente eso nos va dando mayor expertise. Entonces, esta es trataré de ser breve. Me han dado 40 minutos para hablar acerca de registro de medicamentos. La verdad es que es un tema muy amplio, es un tema complejo y sobre todo ahorita es un tema complejo porque justamente COFEPRIS está dando pauta a varios cambios. De hecho, no sé si ya vieron la página. Hoy justamente en la página de COFEPRIS se publica que ya se van a habilitar las ventanillas solamente para trámites prioritarios y la forma en la que se tendrán que solicitar las citas justamente para hacer ingreso de trámites. También publica un nuevo comunicado en relación a la ayuda a los fabricantes de medicamentos genéricos, que todos ellos van a tener una ventanilla especial. Entonces, todos estos cambios que hemos venido y que estamos viviendo actualmente en materia de regulación sanitaria definitivamente nos obliga a mantenernos atentos y actualizados a todo lo que está pasando y todo lo que se está generando, sobre todo en nuevos procesos o en nuevas disposiciones que tenga la autoridad, en este caso COFEPRIS. Y bueno, pues entremos en materia. Primero recordar que un expediente de registro se conforma en México de 4 módulos. Vamos a hablar en esta diapositiva en específico de México. El módulo 1 es la información administrativa legal, toda aquella documentación que nos permita hacer el ingreso. De hecho, es la documentación que revisan el personal que trabaja en las ventanillas de COFEPRIS. La información es justamente uno de los documentos, es la solicitud de registro sanitario y el pago de derechos. Y
otra documentación que en algunos aspectos vamos a hablar de algunos puntos importantes o que tenemos que estar observando, porque justamente los criterios o lo que estamos esperando que se dé ya en las modificaciones de las leyes va justamente a afectar este módulo 1 que conforma el expediente de registro. El módulo 2 es la información de calidad, todo lo que habla de la calidad de las materias primas, de los fármacos empleados, de los procesos de fabricación, los materiales de empaque, las estabilidades, todo aquello por lo cual los químicos nos preocupamos todo el tiempo y somos nos estresamos por todos esos puntos que deben cumplir adecuadamente. Y finalmente el módulo 3 y 4 que habla de la información preclínica y clínica. Ahora bien, en algunos casos, esta información preclínica o clínica simplemente se va a disminuir una información clínica dependiendo de la naturaleza del producto. Entonces tenemos que estar muy atentos a cuál es el requisito, cuáles van a ser aquella información o documentación que deberé ingresar para solicitar un expediente de registro sanitario. Justamente esta pirámide, digamos que es el símil a la pirámide de integración del CTD, del Common Technical Document, en donde nos dice justamente el módulo 1 es toda aquella información regional, la información que pida la autoridad sanitaria dependiendo de dónde se vaya a someter el dossier. El módulo 2, toda la información de calidad, seguridad y eficacia, pero en pequeños resúmenes y que nos habla de cómo es que se desarrolla el producto, cuál es el proceso de fabricación, si estoy hablando de un medicamento biotecnológico, si estoy hablando de una vacuna, dependiendo del producto. En esta sección voy justamente a proporcionar los resúmenes que me hablen y me platiquen de inicio ¿de qué se trata mi producto? ¿Qué es lo que estoy esperando revisar? Y sobre todo, ¿qué le voy a proporcionar a la autoridad sanitaria que le esté proporcionando la información? Módulo 3, la información de calidad. Módulo 4, información preclínica. Y módulo 5, información preclínica. Entonces, si vemos, la conformación del expediente en México se parece mucho al CTD. De hecho, ya Cofepris ha trabajado en algunas guías en donde justamente está haciendo referencia a los numerales del CTD, ya que corresponde cierto documento para que se pueda ingresar y conformar adecuadamente. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, algo muy importante y justamente reflexionando cómo hacer la presentación y cómo hacer un breve resumen de cómo es que se elabora un dossier, porque todos vemos, y de hecho estuve haciendo una investigación de mercado, cómo es que siempre vemos la parte de armado de dossier, y siempre nos dicen armado de dossier, y tenemos que poner en el módulo de información administrativa legal, en primer lugar, el formato de solicitud. En segundo lugar, el pago de derechos. Y entonces siempre nos dicen cómo ya estructurar, asumiendo que ya tenemos toda la documentación. Sin embargo, es importante considerar que para tener toda esa documentación, evidentemente tuvo que pasar por toda años de investigación o de desarrollo de mi formulación. Es decir, en el caso, y tomemos un caso, de hecho les traigo un par de datos, la vacuna de COVID está generalmente, este es un caso realmente extraordinario, como es que la vacuna de COVID va a salir. Y digo, hace un rato vi una entrevista a una doctora de la UNAM que decía, ok, puede ser que esté a finales de año, pero eso no quiere decir que a finales de año todos estemos vacunados. Y si realmente analizamos ¿cuántos años de investigación lleva a sacar a un medicamento aprobado? Entonces esta vacuna se está yendo súper rápido en temas de investigación. Normalmente nos lleva de 5 a 6 años hacer la parte de la información preclínica, 7 años tal vez la información clínica, y después vamos al proceso de las revisiones por las agencias. En el caso de México, ahorita los tiempos, y regularmente los tiempos son muy amplios dependiendo de la naturaleza, y después ya entro en la fase de comercialización, que justamente es la última columna. Entonces, hablando de vacuna de COVID, como vemos, ya tenemos la información preclínica, justamente todas las candidatas, y este es un breve resumen que pueden encontrar en esa liga que les he colocado, que es un resumen
que hizo AMIF, y la verdad es que a mí me parece bastante didáctico, es todos aquellos que ya están en la parte preclínica, y ahorita de hecho tenemos a 142 candidatas en esa evaluación. La fase 1 de investigación, que se evalúa qué tanto es que se da la respuesta inmunológica, y todas ellas son las vacunas que se encuentran actualmente en investigación. La fase 2 y finalmente la fase 3. Entonces, este proceso de vacuna de COVID en realidad ha sido, como les mencionaba, express. Sin embargo, estos procesos regularmente llevan tiempo. Entonces, aquí en esta fase 3 podemos ver, y tan sonada, y me imagino que todos hemos visto los comunicados en donde ya estamos hablando de los convenios que está haciendo AstraZeneca con laboratorios Leomón en México, con la Universidad de Oxford, justamente para hacer la fabricación de la vacuna. Entonces, esto es justamente para reflexionar que generalmente decimos en talleres de esta naturaleza armado. Entonces ya asumo que toda esta información, ya trabajé en todo, ya tengo todos estos años, como veíamos en esta diapositiva, ya tengo todos estos años de desarrollo, y entonces ya justamente estoy ya para armar la documentación para la aprobación y licencia. Sin embargo, eso pues como vemos nos va a llevar mucho tiempo. Entonces, un poquito reflexionar qué tengo que hacer o qué tengo que pensar, qué tengo que analizar antes de decir que voy a llegar a un armado de dossier. Porque suena muy fácil, y sobre todo los que vemos más la parte regulatoria, eso que ya todos hicieron su trabajo y ahora denme la información, la conjuntamos y se somete a COFEPRIS. Sin embargo, eso es un gran trabajo y hay que analizar perfectamente qué es lo que tengo que conocer. Entonces, aquí justamente la vacuna de COVID va a ir a la aprobación y licencia. Esperamos, en realidad estamos esperando cómo es que va a ser el análisis para la aprobación y la comercialización, la distribución de la vacuna, y todo lo que tendrá que tomar en el caso de COFEPRIS las medidas necesarias justamente para hacer la parte de farmacovigilancia. Entonces, este es un tema, la verdad es que yo todos los días estoy hacia la expectativa de cómo es que está avanzando, qué es lo que va a hacer, qué proceso regulatorio va a seguir, qué es lo que está pensando COFEPRIS. Evidentemente vemos que hay una cercanía con el laboratorio, y probablemente esta aprobación sea expresa. Entonces, analicemos esto, es un tema bastante interesante. Y bueno, antes que justamente ya en la parte de investigación, voy a regresar un poquito, ya estoy en esta parte de investigación, ya tengo mi candidato que va a ser mi producto, llámese una molécula nueva, vacuna COVID, o llámese de un medicamento genérico, que justamente en estos días le están dando mucho empuje a la parte de genéricos, sobre todo por los comunicados que han salido de COFEPRIS. Entonces, ok, ya tengo mi candidato, el candidato que sea, molécula nueva, medicamento genérico, medicamento biotecnológico, la naturaleza del medicamento que esté trabajando, tengo que antes de todo conocer justamente el marco regulatorio. Entonces, esta regularmente la hemos hecho hoy en la mañana, tomé una plática, y es la diapositiva de todos los que vemos armado de dossier o otro tipo de pláticas en relación a asuntos regulatorios, siempre vemos esta diapositiva. Y para muchos nos parecerá la misma diapositiva de siempre. Sin embargo, es importante primero por conocer justamente en qué se basa la protección a la salud en la Constitución Política de los Estados Unidos. ¿Qué ley es la que tengo que consultar por si existe algún punto específico que deba observar en mis proyectos de Marbete? La Ley General de Salud. ¿Qué tengo que hacer si se publica una modificación o un reglamento en materia de, no sé, estudios clínicos, el reglamento de insumos? Cada uno de estos documentos me va diciendo exactamente cómo es que tengo que iniciar mi proceso regulatorio. Acuerdo de trámites empresariales, ese es básico porque me dice justamente con qué homoclave voy a solicitar mi dossier de registro ante COFEPRIS. Entonces, sí, ya sabemos que esta es la de toda la vida y generalmente nos la sabemos de memoria. Sin embargo, hay cosas muy importantes que debemos analizar, sobre todo en este momento. La Ley General de Salud está, y seguro muchos nos hemos dado cuenta de cómo es que la regulación se va modificando rápidamente. Estamos avanzando, un día vemos un documento en CONAMER para consulta pública y el siguiente día ya está publicado en el Diario Oficial.
Entonces tenemos que estar muy atentos a todos estos cambios porque justamente los cambios nos impactan en la parte de regulación sanitaria. La publicación del 29 de noviembre del 2019 de la Ley General de Salud es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ahí cambió, hablando un poquito relacionado a la salud, pero cambió el Seguro Popular al INSABI. Y entonces muchos, y me incluyo, nos enfocamos en todos los cambios que esto involucró, incluyendo el compendio de insumos para la salud, y dejamos como pasar de pequeños detalles que son importantes en materia de medicamentos y de regulación de medicamentos. Uno de ellos es el artículo 225, en donde dice que todos los medicamentos que sean destinados al mercado del sector salud deberán de contener un etiquetado que diferencie al mercado privado y al mercado de otros sectores de la salud. Entonces, ya nos está diciendo en la Ley General de Salud que tengo que tener un empaque especial y específico si es que le voy a vender al antes llamado cuadro básico, ahora compendio de insumos para la salud. Y ese es un artículo que aún no tenemos reglas claras de cómo es que debemos de solicitar la autorización a COFEPRIS y COFEPRIS va a autorizar los marbetes. Seguramente algunos de ustedes recordarán que justamente estos marbetes para el sector salud se autorizaban en COFEPRIS y en un momento, en un cambio de legislación, estos marbetes dejaron de autorizarse por COFEPRIS. Entonces, digamos que en este sentido regresamos un poquito hace ya algunos ayeres, en donde COFEPRIS justamente autorizaba estos marbetes. Entonces, esta modificación es importante. Hay otra modificación que es la modificación del 24 de enero del 2020 de la Ley General de Salud. Trae algunos pequeños cambios. El cambio más importante y que muchos, los químicos estuvimos muy contentos cuando justamente se indicó que se reconocen como profesionales de la salud. Es el artículo 79, ese fue también todo un evento. Otro punto muy importante a considerar es la Ley de Infraestructura de la Calidad. De hecho, ahí en la Ley de Infraestructura de la Calidad, lo que se ve es un modelo para México enfocado con un enfoque de calidad, así como lo dice su nombre. Tenemos que esperar qué modificaciones van a impactar sobre todo en las normas. O en las NMX ya está bastante... ya está escrito, las NMX pasan a llamarse estándares y entonces ahí viene un impacto importante. ¿Qué es lo que va a pasar con las normas? Las normas se van a tener que actualizar cada 5 años o en qué nos va a impactar. Tenemos que estar muy atentos a la Ley de Infraestructura de la Calidad y a su reglamento. Entonces, aquí no tenemos que perder de vista esta modificación de impacto y otro punto importante, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial cambió su nombre. Entonces, ahora esta ley lo que está diciendo y sobre todo, y voy a ver mi acordeón porque todavía no me aprendo esos artículos, pero esta ley en particular trae el artículo 162. Y el artículo 162 sigue justamente hablando de que el INPI deberá publicar una gaceta en donde va a contener todas las patentes de medicamentos. Y algo que a mí me llama mucho la atención es justamente que en esta ley, en uno de sus transitorios, dice que el INPI y COFEPRIS tendrán un mecanismo justamente de comunicación para permitir la comercialización de productos de medicamentos en el mercado. A mí este punto me llama la atención por una cosa y ya en el curso que tenemos de armado de dossier lo vamos a analizar a detalle, pero me llama la atención porque ya hay un mecanismo de comunicación. Hay una consulta intragubernamental entre COFEPRIS y el INPI, entonces no sabemos si justamente este punto, este transitorio va a cambiar este mecanismo de comunicación que ya está establecido en el 167 bis de la Ley General de Salud. Si esto fuese a cambiar, entonces estaríamos esperando que una modificación a la Ley General de Salud. Entonces tendríamos que nuevamente estar atentos. Evidentemente todo esto nos va a impactar. Una de las publicaciones también recientes, de hecho Augusto nos han tocado una cantidad de publicaciones y de modificaciones que nos tiene a todos bastante, algunos muy estresados, algunos muy optimistas. Entonces, finalmente creo que el gobierno ya tiene pensado y ya lo tiene pensado que va a hacer en el programa sectorial de salud
pero tenemos que verificar en qué momento estos cambios que ya tiene pensado realizar nos pueden afectar y en qué sentidos nos van a afectar. Entonces, en el programa sectorial de salud y en específico en este plan nacional, lo que está diciendo es que van a hacer una reestructuración y optimización de los procesos de COFEPRIS. ¿Qué quiere decir esto? La verdad es que no está muy claro. Aquí, recordemos, es una generalidad, pero hace un enfoque a productos, servicios y establecimientos de la salud. Se enfoca básicamente en medicamentos, en la parte de insumos para la salud, que sería considerado como dispositivos médicos y otro tipo de productos. Entonces aquí, ojo, también este es un tema que nos puede afectar y algunos por ahí están escuchando un par de conferencias y talleres en donde dicen que tal vez la COFEPRIS piensa regresar a lo que eran las direcciones generales, que a mí eso me lo han contado, yo no lo conocí, pero que existían las direcciones generales y que veían justamente por, digamos, por tema. Una dirección de medicamentos, una dirección de otros insumos, había un área específica para, no sé, para cigarro, para bebidas alcohólicas, etcétera. Entonces, por supuesto que nos va a impactar. Y justamente el programa, en el suplemento del Programa Nacional de Normalización, convocan, o de hecho ya es perdón, no es una convocatoria, es ya una norma que se va a emitir, que es la norma de autorización de medicamentos, registros y renovación y sus modificaciones. Para los que ya llevamos mucho tiempo en la parte de medicamentos, recordarán que este fue un intento de la norma 2, ya hubo un primer intento, fue la norma 257, que pasó a ser la norma de medicamentos biotecnológicos. Y entonces ahorita, ¿qué está haciendo esta administración? Nuevamente retomando esta norma. Entonces, para los que tuvimos la oportunidad de ver aquella norma de, tal vez, no lo recuerdo, se trabajó 2012, 2013, la verdad es que era preocupante porque se notaba y era muy clara la diferencia en criterios de cada una de las áreas que evaluaba medicamentos en COFEPRIS. Entonces, esta es una norma que la tenemos que verificar, que tenemos que estar muy al pendiente porque se tiene planeado terminarla en diciembre de 2020. Entonces vamos a ver qué es lo que nos van a plantear en esta norma, si va a haber algunas modificaciones de impacto o no, si vamos a tener cambios importantes o no. Y por supuesto no debemos de dejar pasar todos los comunicados que habla la COFEPRIS en relación a, hoy publicó el acceso a ventanillas, justamente sacó, digamos, un suplemento de las reglas para la producción de medicamentos genéricos en México y habla justamente de establecer una ventanilla especial para aquellos fabricantes de medicamentos genéricos. Tiene un par de imprecisiones y quiero comentarlo. Este comunicado sobre todo habla que al otorgamiento de la patente al medicamento innovador dará la entrada a medicamentos genéricos. Entonces creo que ahí sí tienen una imprecisión porque es justamente, tendría que ser al vencimiento de la patente, damos oportunidad, o años anteriores al vencimiento de la patente, damos oportunidad a la fabricación de medicamentos genéricos. Bueno, esto lo analizaremos en el taller, la verdad es que es un tema bastante amplio y bastante interesante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y retomando un poquito lo que decíamos del desarrollo, de la vacuna, de todo lo que los cambios que estamos viviendo, es justamente tomar decisiones. Entonces, tengo que pensar muy bien qué es lo que quiero hacer. ¿Qué quiero hacer? ¿Un medicamento genérico, un medicamento innovador? ¿Quiero hacer en qué forma farmacéutica? ¿Quiero hacer qué tipo de medicamento genérico? Tengo la línea de fabricación, tengo que buscar el API y también hay un tema muy interesante en APIs. Tengo que ver qué materias primas, quién va a hacer el desarrollo farmacéutico, lo hago en mi empresa. Hay empresas que justamente, digamos, rentan sus servicios de desarrollo de formulaciones, cuándo lo voy a hacer, qué necesito. Toda esta parte es justamente el planteamiento anterior al armar un expediente de registro sanitario. Entonces tenemos que estar muy atentos, tener toda la información necesaria para poder decidir qué hacer si me voy por una molécula nueva. ¿Qué hacer si me voy por un medicamento biotecnológico? ¿Qué es lo de hoy? Y justamente hace unas semanas hubo una plática aquí en ProPharma bastante interesante, medicamentos biotecnológicos, y la verdad es que registrar un medicamento biotecnológico
Es difícil por los conceptos son relativamente nuevos. Quien tomó la batuta en materia de medicamentos biotecnológicos fue Europa. Y aún así, vamos, digamos que con precaución al hacer las autorizaciones, y México estamos un poquito retrasados, entonces registra un medicamento biotecnológico, la verdad es que es complejo, pero tengo que entonces que tener toda la información. ¿Qué necesito de información? ¿Qué necesito para registrar en México? ¿Cuáles son los criterios que tiene México? ¿Cuáles son los criterios que tiene COFEPRIS para decir si sí voy o no voy con un medicamento biotecnológico? Entonces, es justamente esto es lo que tengo que hacer y observar antes de llegar, a dónde quiero llegar a mi paciente. ¿Qué quiero hacer? Justamente dar productos que me apoyen a esta parte del derecho de protección a la salud. Pero antes de eso, tengo justamente que analizar lo que les decía. ¿Qué materia prima voy a emplear? ¿Qué fármaco? ¿El fármaco de qué origen es? ¿Tiene certificado de buenas prácticas de fabricación este fármaco? Es un fármaco de alto riesgo, es un fármaco de bajo riesgo. Tengo que conocer todos estos criterios que tiene ahorita COFEPRIS y que publica en su página para poder decidir qué es lo que necesito justamente para iniciar este proceso. ¿Y por qué me enfoco en esto? Porque justamente analizando el tema y les comentaba de cómo es que hacemos los talleres de armado de dossier, asumimos que ya está todo. Pero la realidad es que antes de tener ya todo para toda la información para hacer los 10 legajos, los 5 legajos que necesito someter a COFEPRIS, tengo que pensar en todo esto. Un tema muy importante que viene en materia de certificados de buenas prácticas de fabricación y que también tenemos que estar a la espera de qué es lo que determina COFEPRIS es el tema de China. China, seguramente ya muchos de ustedes lo vieron, ya no va a emitir certificados de buenas prácticas de fabricación. Entonces, ¿qué acciones va a tomar COFEPRIS para saber si nos va a aceptar estas nuevas disposiciones que está tomando China? ¿Cuáles van a ser sus comunicados? ¿Tendrá que modificar alguno de sus artículos de la Ley General de Salud, de Reglamento de Insumos para la Salud en específico? Porque ahí es donde justamente me solicitan un certificado de buenas prácticas de fabricación. Y el problema de toda la vida tiene que ser de una agencia reconocida por COFEPRIS. Y solo hay ciertas agencias reconocidas por COFEPRIS, pero la realidad, y todos lo sabemos y lo sufrimos con el inicio de la pandemia, es todo viene de la India o de China. Y entonces todo este suministro de materias primas se detuvo justamente en el inicio de la pandemia. Entonces tenemos que analizar qué fármaco es. No sé, voy a hacer un genérico, voy a hacer Celecoxib. Mi fabricante es chino. China ya no me va a emitir GMPs. ¿Qué decisión va a tomar COFEPRIS? Esta decisión que COFEPRIS tome va a impactar en las modificaciones que está o que se ven venir en la parte de reglamento de insumos para la salud, o la va a reflejar justamente en esta norma que va a ser de autorización de registro de medicamentos. Entonces, por eso es que la verdad es que en todas mis pláticas soy muy incisiva en la parte de regulación sanitaria, sobre todo en la parte legal, normativa, todo nuestro marco regulatorio, porque nos llega a pasar que sale alguna modificación, vemos la generalidad y pensamos que no nos impacta, pero en realidad no estamos analizando claramente qué es lo que se modificó. De hecho, si ustedes, si tienen un poquito de tiempo y analizan la modificación del 29 de noviembre del Seguro Popular al INSABI, tiene unas imprecisiones y sigue llamando, en algunos artículos los dejo fuera de esta modificación e impactan en el Seguro Popular. Entonces debemos estar atentos. Esta sería esta parte de certificados de buenas prácticas de fabricación sería una de las secciones de la información administrativa legal para México. Otra parte muy importante, y de hecho es justamente lo que está diciendo COFEPRIS en este comunicado, el tema de patentes. A mí me llama la atención este comunicado que les ponía anteriormente, porque COFEPRIS está diciendo que ya no va a impedir que existan medicamentos genéricos en México y que ya no va a permitir que se respeten las patentes de uso. Entonces aquí es algo muy importante, igual también lo vamos a analizar en el taller, es
las patentes de uso COFEPRIS no las respeta, de hecho así está establecido. Y si COFEPRIS tiene que respetar una patente de formulación, es porque es por una jurisprudencia que dictó el tribunal. Entonces, COFEPRIS no se manda solo, ni el INPI se manda solo. Hace también unas semanas escuchaba una plática que alguien comentaba, esto queda a discreción del dictaminador de COFEPRIS, y aquí también es un tema que debemos de observar. No es el dictaminador de COFEPRIS, es el INPI quien dice si invades o no invades una patente. Si esa patente es de principio activo, si esa patente es de formulación, si esa patente es de segundo uso, el INPI te dice, no está en el linkage que hay en el 167 bis, sin embargo, te estoy informando que existe una patente. Es lo único que hace, pero finalmente, ¿quién toma la decisión de que sí o no se invade una patente? Es el INPI con la información técnica que se proporcione. Ese es un tema interesantísimo, a mí me encanta. Hay que saber qué presentarle a COFEPRIS para que COFEPRIS presente la información al INPI y el INPI determine si tu formulación o tu producto invade o no invade la patente. Y justamente, y también importante, cuando estoy desarrollando un medicamento, tengo que revisar esta situación. Puede ser que invada o no invada la patente, puede ser que salga al mercado, que me otorguen el genérico sí o no. Entonces, esta es una información que tengo que recabar antes de ya tener la información del desarrollo de mi producto. Algo también muy importante que no quiero dejar pasar y lo vamos a analizar también es el famoso oficio blanco que está diciendo COFEPRIS ahorita en sus comunicados. El oficio blanco tendrá algunos detalles por ahí que tal vez están pasando de largo y no se está contemplando de qué es lo que puede pasar si en el inter que termina la patente, COFEPRIS me da el oficio blanco, surge una nueva patente a la cual estoy invadiendo. Entonces, muchas cosas que analizar en ese sentido. Otro documento importante en la información administrativa legal es el requisito de planta. Requisito de planta puede ser, entonces lo traigo de la India, lo traigo de España, lo traigo de Alemania, de cualquier parte del mundo que tenga mi producto y lo pretenda comercializar en México. ¿Qué documentos son los que tengo que presentar? ¿Qué documentación sería importante considerar justamente para solicitar un registro sanitario el famoso sin requisito de planta? Que justamente el presidente que lo promulgó está hoy en varias discusiones en Twitter por el tema de si le callaron la boca a un periodista por ahí o no, entonces es algo bastante interesante. Otra sección, y ya la habíamos comentado, la parte de información la información de calidad, el fármaco, los aditivos del producto terminado. Básicamente estos elementos son los que conforman la información de calidad, pero ¿qué tengo que considerar? Un fármaco, uno, ya lo hablamos anteriormente, tengo que saber si es de alto o bajo riesgo. ¿Es un medicamento controlado? ¿No es un medicamento controlado? ¿Qué tipo de fracción es la que va a ser mi fármaco? Este fármaco, tengo que tener un expediente maestro del fármaco, tengo que tener toda esta información que me dé y está ligada justamente a la patente, que me dé información de si invado o no invado patente. Entonces, parece una información sencilla, y es sencilla si también la sé estructurar y sé analizar claramente qué es lo que necesito. Otra situación que también tengo que considerar es la trazabilidad. Toda mi información tiene que ser trazable. Si estoy diciendo que mi certificado de buenas prácticas de fabricación es el fabricante chino A, entonces aquí en la parte de información de calidad necesito verificar que justamente este fabricante chino A sea el que me esté proporcionando los certificados analíticos. Si tengo otra información importante que declarar, si le realizo este fármaco algún otro proceso, como puede ser la disminución del tamaño de partícula, si le hago algún otro proceso de tecnología, tengo que justamente contemplarlo en esta sección. La parte, a mí se me hace la verdad, la parte un poquito más sencilla es la parte de aditivos. Es realmente qué le estoy colocando a mi formulación, crosscarmelosa, sacarosa, un colorante, es una cápsula, ¿qué le estoy colocando? Aquí lo voy a indicar. Digamos que el punto crítico es si tengo un aditivo que es nuevo y que tengo que presentar información de seguridad sobre ese aditivo. La verdad es que a mí no me ha tocado ver muchos aditivos nuevos, son aditivos ya conocidos y por eso a mí se me hace una sección bastante tranquila, digamos. Aditivos y fármaco y producto terminado que tengo que presentar.
las especificaciones de mi producto, las metodologías analíticas, los certificados analíticos y nuevamente toda esta información tiene que tener trazabilidad. Producto terminado, ¿qué formulación es? La parte de mi desarrollo farmacéutico, qué información tengo de desarrollo, cómo es que llegué. Y importante también saber, desarrollo farmacéutico en realidad no es un requisito obligatorio para COFEPRIS. Es un requisito necesario, es informativo, en realidad es informativo, pero ahí justamente estoy platicando cómo es que llegué a esta formulación que estoy presentando, háblese de una tableta, una suspensión, una solución, una cápsula, etcétera. ¿Cómo es que llegué a esta parte? Nuevamente, especificaciones, metodologías, certificados analíticos y no menos, y de hecho es lo más importante, estabilidades. ¿Qué estabilidades tengo? ¿En qué condiciones las estoy realizando? ¿Qué zona climática corresponde? ¿Puedo usar las estabilidades de mi fabricante en el extranjero si es que voy sin requisito de planta? ¿Es válido para México? Si me dan 24 o 36 meses en el otorgamiento de registro. Tengo que tener conocimiento justamente de la norma de estabilidades y justamente saber qué presentar. Las órdenes de fabricación, este sí es también un tema bastante complicado porque algunos procesos tecnológicos son complicados y entonces tenemos que hacer un desglose de cómo es que llegué a la fabricación. Algunos evidentemente son muy sencillos. ¿Qué materia prima, fármacos estoy empleando para fabricar mi formulación? ¿Sí me escuchas, verdad, Pamela? Porque me apareció una leyendita aquí en mi pantalla. Sí, yo sí la Oh, escucho. sí, ¿Todo bien, Mer? Todo bien. Ay, sí, perdón, te sí, escucho. perdón. Quería estar segura. Entonces, producto terminado, tengo justamente que dar esta documentación y tenemos algunas particularidades que debemos proporcionar y que tenemos que tener claro justamente para evitar una prevención. En la parte de seguridad y eficacia, ¿qué estudios? Si debo presentar estudios preclínicos, si debo presentar estudios clínicos. En estudios preclínicos y clínicos es justamente lo que tendrá que presentar la vacuna de COVID en México. Me imagino que quien va a ser, las notas que he revisado, que AstraZeneca va a ser el solicitante del registro en México y entonces ellos tendrán que proporcionar toda la información clínica, todo lo que se está ahorita trabajando en relación a la vacuna y entonces aplicarán los dos esquemas, preclínicos y clínicos. Pero si soy un medicamento genérico, evidentemente solo me va a aplicar la información clínica, que será el estudio de bioequivalencia o la información de calidad si es una prueba de intercambiabilidad A o una prueba de intercambiabilidad B. Entonces, toda esta sección de qué es lo que me aplica y cómo es que lo puedo consultar, tenemos que tener, antes de saber qué voy a presentar, tengo que tener muy claro. ¿Soy una molécula nueva? ¿Soy un medicamento genérico? Si soy una molécula nueva y esta molécula nueva además es un medicamento biotecnológico, entonces debo presentar mis estudios preclínicos y clínicos. En materia de biotecnológicos para medicamentos innovadores o moléculas o un medicamento nuevo, tal como lo define la Ley General de Salud y el reglamento, entonces tengo que presentar toda la información y también para los medicamentos biocomparables. Entonces, tengo que analizar claramente y saber y conocer que para este tipo de productos siempre voy a tener que presentar información preclínica y clínica. Para medicamentos genéricos tengo que hacer mi prueba de bioequivalencia. Si me aplica, dependiendo del tipo de fármaco, puede ser que tenga una solución oral a la cual no le aplique prueba de bioequivalencia, sino que su prueba sea hablando en tipos de prueba. Tengo que estar uno atento si trabajo en un medicamento genérico, ¿quién es el medicamento de referencia? ¿Hay designado medicamento de referencia a México o no? Tengo asignada una concentración de ese medicamento de referencia, tengo asignada prueba, tengo que tener en cuenta y regreso a la parte de marco regulatorio. Si ya esa prueba está publicada por el Consejo de Salubridad General y hay algo muy importante que se me está pasando, estas publicaciones de que COFEPRIS va a tomar cargo el subsecretario de Promoción de la Salud y el Consejo de Salubridad también, que parece que lo quieren mover al tema del INSABI. Entonces ahí, para los que
no sé si ya lo analizaron, pero si fuera un cambio así del Consejo de Salubridad que fuera el INSABI, entonces tendríamos que tener una modificación a la Constitución, porque en la Constitución está establecido que el Consejo de Salubridad es la máxima autoridad sanitaria en México y sobre todo ahorita en tiempos de pandemia. Pero bueno, esos son temas de estas cosas que están sucediendo en materia de cómo es que se está manejando es tema político. Entonces no toquemos ese detalle. Entonces, toda esta información que hemos hablado de manera rápida y de manera express, porque el tiempo es bastante corto, toda esta información conforma mi expediente. Entonces ya contemplé una información administrativa legal, una información de calidad, una información de seguridad y eficacia, y todo esto lo que me da es una autorización. Regularmente lo que buscamos es una autorización del registro sanitario, y a la obtención del registro sanitario voy a tener una vigencia por 5 años, porque así lo establece la Ley General de Salud, pero regularmente en el Inter mi producto sufre ciertos cambios, y estos cambios son las modificaciones, y puedo tener una gama amplia de modificaciones. Pueden ser desde administrativas, a cambiarle la marca a mi producto, puede ser un cambio de razón social de la empresa, puede ser un cambio de domicilio, puede ser una modificación técnica porque tuve que cambiar de fabricante del fármaco y que el fabricante del fármaco ya no está, ya no va a fabricar más el fármaco que me está solicitando. N cantidad de modificaciones. Y creo que para el área regulatoria esta es la historia de todos los días y a la historia de la que nos enfrentamos, porque a veces no sabemos o no nos queda claro cómo voy a someter estas modificaciones. Si puedo hacer, digamos, un combo de modificaciones o no, qué información tengo que presentar, qué tengo que considerar, qué gastos son los que se van a generar al hacer una modificación. Todo esto también COFEPRIS ya tiene una guía de modificaciones y una cédula de modificaciones, al igual que una cédula para registro sanitario. Sin embargo, hay unos detalles que sí me gustaría que analizáramos los que participemos en el curso, que tenemos que contemplar si es procedente o no es procedente. Tiene detalles como todo es perfectible, entonces la parte de modificaciones es extensa, es un tema bastante amplio y nos enfrentamos a que las compañías todos los días necesitan cambiar algo en su cadena de suministro, y entonces eso impacta en el registro sanitario. Tengo que saber identificar qué es lo que me impacta en el registro sanitario o no. Otra cosa, la prórroga de registro sanitario. Un cambio importante ahorita en esta administración fue que las observaciones al registro ya no se están contemplando en la prórroga de registro sanitario. Entonces ya generaron, digamos, una modalidad justamente para dar cumplimiento, por llamarlo así. También lo vamos a analizar, pero tengo que mantener la vida de mi producto. Si a mí me interesa seguir comercializando, si a mí me interesa mantenerme en el mercado o ya estoy posicionado, pero tengo que hacer una modificación, ¿qué tengo que contemplar justamente para realizar esta modificación? O cuáles son los puntos críticos a los cuales me puedo enfrentar. Prórroga de registro, no tengo que perder de vista farmacovigilancia, no tengo que perder de vista que tengo que tener mis certificados de buenas prácticas de fabricación, y nuevamente salta el tema de certificados de buenas prácticas de fabricación de China. ¿Qué es lo que va a hacer COFEPRIS? ¿Cuáles son los criterios que va a tomar justamente para estos certificados? Y toda esta información importante en materia de prórroga de registros. Finalmente, les quiero dejar algo importante y algo que tenemos que considerar es justamente, tengo que conocer el producto. Y por eso es que regreso a la parte de cómo es que lo desarrollo y cómo es que voy a armar un dossier. Tengo que conocer el producto que es. Si es un medicamento genérico y no tengo medicamento de referencia en México, ¿qué puedo hacer? Si es un genérico y no tengo prueba, ¿qué hago? ¿A quién tengo que acudir? Tengo que tener toda esta información. Tengo que tener justificación científica y sólida y datos robustos. Hay productos que podemos justificar de alguna manera, sí lo podemos hacer, pero tenemos que saber qué puedo justificar y qué no. Hay requisitos que ya están establecidos en el Reglamento de Insumos para la Salud, y veremos qué es lo que pasa en la parte de esta norma que se está proponiendo para registros de medicamentos.
pero tengo que tener justificación, tengo que saber en dónde buscar información, tengo que saber qué puedo justificar y qué no. Tengo que cumplir los requisitos regulatorios y estos requisitos regulatorios tienen que estar actualizados. Por eso es que les decía la parte del artículo 225 de la Ley General de Salud. Entonces, este requisito que ya es nuevo, ¿quién me lo va a autorizar? ¿Lo va a autorizar COFEPRIS? O tal vez el compendio va a establecer sus requisitos. ¿Qué es lo que va a pasar? Aún no es muy claro, pero tengo que estar atento a qué vamos a hacer. Tengo que someter un dossier estructurado y por eso les decía, COFEPRIS cuenta ya, de hecho ya contaba con un checklist, que es un checklist que se implementó en 2014, perdón, que justamente me habla de cómo estructurar mi dossier, qué tengo que someter en un dossier de registro y cómo lo tengo que someter. Esto quiere decir que no puedo someter primero la información de seguridad y eficacia y después la información de administrativa legal y después la de calidad. No, COFEPRIS ya nos dice claramente cómo es que lo necesito someter y es justamente por eso hablábamos del modelo CTD. Es justamente el modelo CTD tropicalizado para México y seguramente ahí nos lo va a reflejar en la nueva norma que están pensando publicar. Tengo que tener confiabilidad, trazabilidad e integridad de mis datos, eso es muy importante y pasa, y sí lo tengo que decir, pasa mucho que, y hablaba de la trazabilidad y voy a hacer hincapié, porque muchas veces, y yo lo he visto y lo he visto bastante, puede ser que tenga un certificado de buenas prácticas de fabricación de un fármaco y en el dossier estoy hablando de otro fabricante. Entonces la información no es trazable. O puede ser que presente resultados fuera de especificación, o puede ser que tenga, no presente el estudio de bioequivalencia, porque tal vez alguien me dijo que sí podía presentar y que no aplicaba bioequivalencia porque no tengo la norma o no tengo la información adecuada y actualizada. Entonces, tenemos que dar confiabilidad y la calidad de nuestro dossier tiene que ser bastante alta justamente para poder cumplir. Siempre buscamos que someter a COFEPRIS y que nos autoricen a la primera. A nadie nos gusta que nos den una prevención. Entonces, esto es lo que son consideraciones generales que debemos tomar en cuenta justamente para que nos puedan autorizar a la primera. Y entonces, si no me equivoco, esa es mi última diapositiva. Y le corrí. Excelente, Adriana. Muchas gracias por tan bonita ponencia. Tenemos algunas preguntas, como les comenté mediante el chat, tenemos 15 minutos para poder resolverlas. Vamos a tomar las que se encuentran en preguntas y respuestas. Y bien, ¿estás lista, Adriana? Sí, claro que sí. Sí, con mucho Perfecto. gusto. Vale, mira, Emanuel Pérez García pregunta, para el caso de APIs procesados, por ejemplo, que sean pales, granulados, etcétera, y en el DMF del fabricante del coprocesado no se incluye la determinación de impurezas orgánicas, ¿es necesario solicitar al fabricante del API sin coprocesar la información de las impurezas orgánicas para la evaluación de las mismas y declaración de la cédula de evaluación? Sí, ahí también es importante considerar algo. Si este API se está analizando conforme a alguna farmacopea, entonces tengo que tomar en cuenta esa información. En esa farmacopea se determinan impurezas, sí o no. Este coprocesado lo necesita, sí o no. Tengo que analizar, primero tengo que analizar desde cómo viene el certificado y el primer punto de la fabricación de este fármaco y el segundo. Entonces tengo que hacer un análisis y justamente determinar lo más recomendable y la mayoría lo hace y es parte de su caracterización, justamente es identificar la molécula y obtener esta parte de impurezas orgánicas o solventes residuales. Ok, perfecto. Bueno, también nos pregunta Adriana Cesatí. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es la mejor forma de armar el dossier hablando de modificaciones? ¿Siguiendo el orden del CTD o bien conforme a lo indicado en la cédula de evaluación de modificaciones de COFEPRIS, ya que tienen diferente orden aunque tenga referenciado a las secciones del CTD? Sí, de hecho, gracias Adriana. De hecho, yo les recomiendo algo muy importante. El modelo CTD y este modelo de esta estructura que hemos revisado hoy rápidamente es para nuevos registros y así se los recomiendo. Y después sí, tienes razón, Adri, sacaron una guía justamente para armado de modificaciones. Recomiendo que sigamos la guía.
y sí hace referencia a algunos numerales, sin embargo la estructura es totalmente diferente. De hecho, hay algunas diferencias entre la cédula y entre la guía. Entonces, ahí tendremos que hacer algunos ajustes, pero recomiendo que ahorita se armen conforme la cédula que tiene Cofepris. Ok, perfecto. También pregunta Rafael Chávez si podría ahondar más sobre el tema de China, cómo certificarán ahora los sitios de fabricación. Un poco más. China va a emitir, digamos que es una vigilancia proactiva, les está solicitando información documental. Con mucho gusto les puedo compartir la liga donde ya está, de hecho ya está publicado desde el año pasado, yo ya tenía información de eso, y lo que va a hacer es que ya no va a emitir certificados. Por eso es que ahorita sí nos debe de preocupar, porque no sabemos cuál es la postura que va a tomar Cofepris, y justamente porque si yo estoy hablando de cumplir un marco normativo, ¿cómo voy a cumplir un marco normativo si Cofepris, si no, China no me está emitiendo mi certificado? Entonces, con mucho gusto les dejo la liga, pero es básicamente, digamos, ya he escuchado ese concepto mucho, la vigilancia, o sea, cada quien se vigila. Yo soy responsable de hacer y de hecho así es en México también, hablando en materia de control sanitario, cada quien se vigila. Se debe vigilar, pero en este país somos paternalistas y el gobierno nos tiene que vigilar. Entonces, bueno, es un tema también legal que por ahí está en la parte de derecho. Ok, perfecto. También pregunta la química Cecilia Calderón. Bueno, antes que nada dice buenas tardes. Adriana, siempre es un gusto escuchar. Gracias por tu excelente ponencia. Además de saludarte, mi duda es la siguiente. Para el trámite de un nuevo registro o prórroga de registro sanitario, se solicita evidencia de sometimiento del plan de manejo de riesgos. Sin embargo, en este momento, el Centro Nacional de Farmacovigilancia no está aceptando trámites. Ante este panorama y considerando que los trámites de farmacovigilancia no tienen homoclave, no hay manera de someter nada al Centro Nacional de Farmacovigilancia. ¿Cuál sería tu recomendación respecto a los requerimientos del plan de manejo de riesgo en este momento? Muchas gracias y muchos saludos. Doctora Ceci, un gusto saludarte y saber de ti. Les voy a decir algo que no sé si ya lo han analizado. Si bien la norma de farmacovigilancia dice que un plan de manejo de riesgos, si ustedes revisan a detalle la cédula de evaluación de medicamentos genéricos para registros nuevos, en realidad en ningún rubro se solicita el plan de manejo de riesgos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Sometiendo sin plan de manejo de riesgos. Sí, evidentemente es crítico que Cofepris ahorita no esté habilitando ya este tipo, el sometimiento de estos trámites. Habilitó la semana pasada publicidad, pero no consideró farmacovigilancia. La verdad es que esperamos que pronto lo tome en consideración, pero si somos realistas en este requisito, de hecho no te van a prevenir por un tema de PMR para registro nuevo de medicamento genérico. Es otro tema, molécula nueva, comité de moléculas nuevas, que también ahí el tema está detenido. Ya sacaron algunas autorizaciones, de hecho ya varias hace un par de meses, pero el hecho de que esté detenido el comité y esté detenido PMR también pues no nos deja avanzar mucho. Entonces, pero si hablamos de otro tipo de medicamentos, no se está solicitando y no te previenen por ello. Ok, perfecto. Pregunta Yardel Palacios. Muy buenas tardes. ¿Existe una vía simplificada para tramitar el registro sanitario de un medicamento que ya tiene registro en una agencia de alta regulación? Acuerdos de equivalencia es algo que también debemos de revisar y tener en cuenta. Sin embargo, sí les quiero decir algo muy importante. Acuerdo de equivalencia, de acuerdo a nuestra regulación, lo que hace es la disminución de los tiempos. Pero los requisitos no cambian, tienes que presentar absolutamente todo. Entonces, digamos que hay este acuerdo que digamos que es un proceso rápido, pero no te exime de ningún requisito ya establecido para otros productos. Lo único que pasa es que el tiempo legal que tiene Cofepris para darte respuesta es más corto. Ok, perfecto. Pregunta Milton Zambrano. ¿En México se realiza bioequivalencia a todos los APIs o manejan un listado en base a que se realizó el listado y solo se pide bioequivalencia a sólidos orales
o lo realizan con otras formas farmacéuticas? En México, Milton, seguro estás en otro país donde sí se aceptan a estudios de bioequivalencia realizados en otros países. En México no, en México tienen que ser realizados por terceros autorizados en México, porque así lo establece la norma 177, que es la norma de intercambiabilidad. Entonces, para México siempre se tiene que hacer bioequivalencia o perfil de disolución con terceros autorizados por COFEPRIS en México. Tal vez, y no sé, y la verdad eso también es algo que debemos vigilar, es justamente verificar si se van a hacer modificaciones a este rubro, porque si en algunos casos, en el caso de Alianza del Pacífico, no se ha podido concretar justamente porque otras agencias sí aceptan los perfiles por otras realizados en otros países. Evidentemente tienen un mecanismo de verificación a estos terceros, pero sí los aceptan y México no. Entonces, también tendríamos que esperar si nos viene un cambio importante para este punto para registrar medicamentos en México. Ok, perfecto. Mira, comenta un espectador anónimo, no nos dejaron su nombre, pero dice, hola Adriana, excelente ponencia. Mi pregunta es, de acuerdo a la nueva guía menciona que para la modificación de ampliación o reducción del plazo de caducidad de medicamentos fabricados en el extranjero se aceptan las estabilidades realizadas en el extranjero siempre y cuando presente el CPP emitido por una agencia reconocida por COFEPRIS. Si el país en donde se fabrica no tiene una autoridad reconocida y el producto no se comercializa en un país con autoridad reconocida por COFEPRIS, ¿qué consideras que aplicaría? Ups. Hacer estudios de estabilidad de muestras conservadas y analizadas en México. De hecho, eso, así, espectador anónimo, eso está en la guía, pero eso está desde la norma de estabilidades. Entonces ahí justamente te establece y habla de estas agencias reconocidas por COFEPRIS. Pero si no está reconocida por COFEPRIS o no tienes un CPP de otra agencia que reconozca COFEPRIS, entonces tendrás que hacer muestras analizadas y conservadas en México. Ok, creo que se frició un poco al final, pero puede ser mi internet también. Ya te escucho bien, yo te escuché bien. Ok, Liz. Hola, ¿me escuchan bien? Ya, ahí estás. Me fui un poquito. Sí. Ok. No sé, ¿en dónde estás leyendo igual para apoyar? ¿Listo? Liz. Ya estás ahí. Perfecto. Sí, perdón, lo siento, ya saben, el internet un poquito complicado a veces. Bueno, seguimos con la parte de preguntas. Me quedé El espectador bueno, anónimo. en espectador anónimo. También están preguntando acerca de que vamos a compartir el video. Sí, lo vamos a compartir. Bueno, se va a compartir el enlace y la contraseña para poder acceder a través de Zoom. Se va a compartir en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en LinkedIn, para que los puedan consultar. ¿Ok? Para Rosana Gilal, quería por favor consultar sobre cómo está el desarrollo y aprobación de estudios de bioequivalencia en vivo en México, tiempos, etcétera. En algunos países los tenemos suspendidos por COVID-19. En México, la MOCLAVE como tal de sometimiento para hacer estudios de bioequivalencia está abierta. De hecho, hay algunas autorizaciones que han sido rápidas justamente por el tema COVID. Entonces, sí hay productos que se consideran productos, medicamentos COVID. De hecho, fue un listado que publicó el INSABI y a partir de él, la COFEPRIS comenzó a hacer la autorización de estos protocolos. Entonces, no está detenido, el COFEPRIS no está detenido en la parte de protocolos clínicos. Ok. También pregunta Luis Pérez, muchas gracias por la ponencia. Una pregunta, dado que la guía para modificaciones recientemente publicada no fue emitida de una manera oficial mediante su publicación en el DOF, ¿recomiendas que esta sea considerada a la par de lo que menciona la NOM 073-2015? Muchas gracias.
De hecho, justamente por eso es que hago mucho hincapié en la parte también de la jerarquía de las normas. Sí tiene unas imprecisiones y algo que a mí me preocupa es justamente y es uno de los primeros párrafos que queda a discrecionalidad de COFEPRIS algunos requisitos. Entonces hay que analizar qué tipo de requisito es y si ese requisito, hablando no desde nuestro punto de vista, sino del marco normativo, no es procedente, entonces podemos hacer una justificación, llamémosla así, de por qué es que no estoy presentando un punto que está estableciendo la guía. Recuerden, y justamente lo dice la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, todas las guías, procedimientos, normas, etcétera, etcétera, tienen que estar publicados en el Diario Oficial de la Federación. Y esta es una guía que publica COFEPRIS justamente. Uno es para hacer más eficientes sus procesos. Dos, para decirte qué es lo que tienes que presentar y poderte dar lo que todos buscamos, y regreso, una autorización de tu registro sanitario. Entonces, dependiendo de qué sea el punto que te causa duda, podemos revisar todo el marco regulatorio para ver si es procedente o no. Y lo digo justamente porque tiene esta pequeña nota en donde dice que podrá solicitarte mayor información si así lo considera. Entonces eso se considera discrecionalidad y no debería de ser, porque justamente por eso tenemos un marco regulatorio. Ok, perfecto. También está comentando Elizabeth en Sastegui. Bueno, antes que nada te pregunto, ya nos pasamos de la hora. Adriana, ¿tienes problema con seguir contestando algunas preguntas? No creo que Sin ningún podamos con problema. todas. ¿Sí? Ah, perfecto. No creo que podamos con Sí. todas el día de hoy porque son demasiadas, pero de todos modos vamos a tratar de pues, responder la mayoría. Bueno, pregunta Elizabeth en Sastegui. Hola, muchas gracias por la presentación bastante buena. Mi duda es la siguiente. El pasado 28 de enero del 2020 fue publicado en el DOF, en el Diario Oficial de la Federación, cambios importantes para el reconocimiento de agencias reguladoras para los insumos de la salud, en acuerdo relacionado con la manera de registro. El registro por esta vía aún no se ha llevado a cabo porque es muy reciente, así como el proceso de compra de insumos de la salud por parte del gobierno. Esto involucra tanto biotecnológicos como moléculas pequeñas. Sí, de hecho este es un tema que también debemos analizar. No, traté de ser breve, pero hay muchas cosas que este nuevo gobierno ha modificado y uno justamente es este acuerdo. De hecho hubo un acuerdo también el año pasado en donde hace acuerdo con otras agencias, y el que más se ha preocupado es el tema de PICS y el tema de la OMS. Entonces, yo tengo información de que sí, algunos productos sí se están registrando por esta vía. Entonces, digamos que sí está caminando. Y otro tema a seguir es justamente la nueva compra de medicamentos. Justamente ayer veíamos, y para los que tuvieron la oportunidad de participar en este Congreso de Salud Digital, justamente ahí se analizaba, un ponente analizaba las compras y el modelo que tiene Guatemala, en donde solamente a través de este mecanismo se adquirió el 60% de las claves que debía comprar el gobierno. Entonces, es un problema que preocupa el tema de los acuerdos, porque PICS es un modelo para homologación de buenas prácticas. OMS incluso en su página publica que ellos te venden el producto, pero no se hacen responsables por toda la parte de calidad, que de hecho es una atribución de COFEPRIS. Sí, la verdad es que hay muchos temas que ahorita están en el ojo del huracán, porque de hecho ese acuerdo, ya tuvimos oportunidad en AMEPRES justamente a analizarlo, y tiene muchos vacíos legales o muchas cosas que contravienen justamente a la ley. Por eso es que tenemos nuevamente estar atentos a qué se va a modificar en nuestro marco regulatorio para ver si impacta o no impacta en este sentido, o qué es lo que viene, y para que estemos preparados. Entonces, híjole, un tema muy largo. Podemos hablar 2 horas de este tema de acuerdos de equivalencia. Tiene muchas cosas importantes. Ok, perfecto. Otro espectador anónimo, Adriana, dice, si se quiere fabricar un medicamento como principio activo, dos nucleótidos, sin embargo, en el país de origen no cuenta con GMP y solo tienen un documento ISO para los precursores, ¿puedo utilizarlo o qué otro documento equivalente me puede ayudar? Gracias.
No, COFEPRIS pide certificado de buenas prácticas de fabricación. Los ISO solamente aplican para estos fármacos que considera de bajo riesgo. La verdad no tengo ahorita en mente nucleótidos como, digo, necesitaría mayor información tuya, pero si es un fármaco de bajo riesgo, puedo presentar un ISO, ojo, apostillado y notariado. Y no tengo GMP, si es de alto riesgo y no tengo GMP, lo que tendría que hacer en todo caso es solicitarle a COFEPRIS me lleve a cabo una visita de verificación, lo cual ahorita es imposible, pero tendrás que obtener un certificado de buenas prácticas para poder presentar el registro sanitario. Si no lo tienes, lo que va a suceder es que te van a prevenir el trámite solicitando el documento. Ok. También están preguntando en el chat. Buenas tardes. Para productos genéricos semiprocesados fabricados fuera de México, pero que son envasados en México, ¿qué requisitos debe cumplir en cuanto a estabilidad e intercambiabilidad? Intercambiabilidad, hay que verificar el tipo de prueba que le aplica en las publicaciones del tipo de prueba, que es justamente el encargado es el Consejo de Salubridad General. Y en la parte de, ¿qué era la primera sección con procesados? La primera parte Semiprocesados, productos genéricos semiprocesados. Bueno, para México siempre hay que presentar toda esta información de certificados de buenas prácticas de fabricación, quién lo está haciendo, cómo lo está haciendo y la equivalencia en México. Ok. Están preguntando también cuándo va a ser el curso completo. Adriana, ya tenemos fecha. El curso completo va a ser a partir del 21 de septiembre, específicamente los días 21, 23, 28 y 30 de septiembre del presente año, en un horario de las 18 a las 21 horas. ¿Ok? Les voy a dejar unos detalles con respecto al curso, Antonio Pérez. También pregunta Marisol Rosas desde Colombia. Hola, ¿en México se pueden registrar medicamentos herbolarios con fracción 1 o 2? Saludos desde Colombia. Saludos hasta Colombia. En México los herbolarios se registran dependiendo tendríamos que ir al artículo 226 que habla de justamente de la fracción de medicamentos y ahí desglosarlo porque tal vez tengamos criterios diferentes. Entonces, para México, fracción 1, 2 y 3 son medicamentos controlados que requieren el intercambio de la receta médica al expender un medicamento de esta naturaleza, y también tenemos los fracción cuarta, que requieren receta médica, no te la retienen, quinta, que también los puedes ver, igual te lo dan con receta, así debe de ser, pero en México, desafortunadamente, para los que nos escuchan, México, la verdad es que los medicamentos se venden sin receta. De hecho, COFEPRIS recién sacó un comunicado en donde está diciendo que los medicamentos que en teoría sirven para COVID deben de venderse con receta médica, y tuvo que sacar este comunicado porque en México los medicamentos se venden así solamente. Entonces, tendríamos que revisar cómo son nuestros conceptos, compararlos y verificar, pero sí hay medicamentos herbolarios evidentemente en México, regularmente son fracción cuarta o sexta, dependiendo de la composición en su formulación. Ok, perfecto. Aquí en el mismo chat, bueno, vamos a regresar a preguntas y respuestas. Otro espectador anónimo pregunta, ¿existe regulación para oligonucleótidos como especialidades medicinales en México? Como tal, no. Tendríamos que revisar, así como tal, como me lo dices, no tenemos específico. Lo que hace COFEPRIS, lo que hace México es todo meterlo a medicamentos, y de medicamentos ya llevo y es una mala clasificación, la verdad, y no está en la ley biológicos, sí están vitamínicos, herbolarios, otro tipo. Entonces, se consideraría un medicamento alopático. Ok. Para Dulce Santos, pregunta, ¿cuál es la fecha límite para inscribirse al curso? Te comento que la fecha límite será hasta el 21 del curso, no se agote porque va a ser de cupo limitado, precisamente para poder tratar
un poquito mejor las preguntas porque son demasiadas. Entonces, pues si puedes inscribirte antes, que mejor para apartar tu lugar. Y regresamos a las preguntas con Jaciel Sánchez. ¿Dónde puedo consultar la información de que posiblemente China ya no emitirá certificados de buenas prácticas de fabricación? Ya es un hecho, ya lo publicó en su página y ahorita les comparto, si puedo, el link. Si no, se los dejo con Pame para que los pueda compartir con todos. Claro que sí, yo les puedo compartir, se les va a enviar a todos los asistentes del webinar, a todos los que están presentes en este momento, la invitación especial para el curso con los datos y con todo lo referente al mismo para que se puedan inscribir. Les puedo dejar también en el correo el dato que están solicitando o igual pueden escribirnos a cursos@profarma o directamente les dejo mi correo electrónico para que puedan escribirnos y les enviamos la información que están solicitando. ¿Ok? Y pregunta Lucía Somilleda, bueno, todavía no sabemos acerca del curso de biotecnológicos, como tal armado de dossier para biotecnológicos, pero lo vamos a revisar. ¿Una nueva indicación para biotecnológico puede sustentarse en estudios clínicos fase 2, Adriana? No, necesitamos tener toda la información clínica completa y, ojo, importante, algo que no mencioné, tenemos que ir al subcomité de evaluación de productos biotecnológicos y tengo que ir al comité de moléculas nuevas. Son procesos antes del armado del expediente. Ok. Pues, a ver, también tenemos otras preguntas. Bueno, me pregunta Gabriela Adriana, que si para este curso puede aplicar una persona que posee experiencia solo en regulación de Centroamérica y el Caribe, para el curso que se va a dar. Claro que sí, sí, en el curso vamos a hablar amplio y desglosar y sobre todo conocer la regulación en México. Sí es un poquito o bastante diferente, digo, cada país tiene sus propios criterios. Adriana, acerca de la lámina que está justo ahorita, pregunta Susana Reséndiz, ¿la lámina que tiene acuerdo no tiene la misma importancia que una NOM? Primero están las normas oficiales mexicanas y después están los acuerdos de trámites, de cualquier acuerdo. Ese es el orden. Ok, y ya, bueno, la última pregunta, ya nos pasamos por 16 minutos. Karen Pérez pregunta, Adriana, muchas gracias por compartir la información y mantenernos actualizados en temas regulatorios. Si un fabricante de API fabrica el API en las instalaciones de otro fabricante bajo licencia emitida por la FDA del país de origen, India, ¿requiere solicitarse una modificación a condiciones de registro por cambio de fabricante? Ay, está compleja. Es un fabricante que fabrica a nombre de otro fabricante. Si cambia de sitio, digo, no alcancé a entender la pregunta, Karen, pero si cambias de sitio o cambias de razón, necesitas modificar el registro sanitario. ¿Por qué? Porque en el registro, uno, porque es una información técnica importante o administrativa, dependiendo de cómo sea la modificación, y dos, porque le impacta al registro sanitario. Entonces hay que analizar claramente cuál es el escenario que tienes para poderte decir qué hacer y cómo lo tienes que hacer. Digo, porque sí sonó bastante, lo entendí bastante complejo. Ok, pues bueno, yo creo que vamos a terminar de contestar todas las preguntas ya directamente por correo, porque todavía nos faltan algunas. ¿Quieres contestar una última, Adriana? Una última, sí, está A ver, bien. Sale de aquí. pues Yadira Rodríguez. Las auditorías virtuales están en auge en las ocasionadas por el COVID-19. ¿Se considera en México esta opción para verificaciones sanitarias en el extranjero? Gracias y saludos desde Nueva Zelanda.
Ay, saludos hasta allá. Igual a todos los que no están en México, saludos a todos. La verdad no tengo información de ellos. Seguramente puede ser que en algún momento lo contemple, sobre todo por la situación. De hecho, sí he escuchado ya un par de agencias que justamente van a implementar esta modalidad. Para México no hay noticias y si hubiera algún cambio, Cofepris lo publica en en su página oficial. Ok, pues ya hemos terminado entonces con esta ronda de preguntas y respuestas. Les acabo de compartir el link para que puedan inscribirse al curso. Lo estará impartiendo la química Adriana Martínez. Muchísimas gracias, química Adriana, por compartirnos todo su conocimiento, por tan fluidez en el tema. Muchísimas gracias por toda su experiencia y pues por estar con Profarma el día de hoy compartiendo este webinar. Ya nos pasamos un poquito de la hora, pero pues yo creo que vale bastante la pena. Muchísimas gracias a ustedes también, asistentes, pues por estar aquí, al pie de cañón, siempre en los webinars de Proforma. Para nosotros es un gusto compartir con ustedes. Y bueno, los esperamos en el curso. Ya tienen un costo especial por estar el día de hoy aquí. Y pues muchísimas gracias. Se les estará enviando la invitación por mail. No dejen de revisarlo y posteriormente pues se les dará seguimiento a esta invitación. Muchas gracias a todos por No. asistir. Gracias a todos.